Doña Laura Roa. Laura Roa es catedrática del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El título de su ponencia es Sistemas de salud para pacientes crónicos. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores y en especial al presidente del Comité Científico su invitación a participar en esta sesión y, en segundo lugar, pedir disculpas porque es que en la sala 2 presentamos otra ponencia y posiblemente no pueda escuchar a los últimos ponentes. Intentaré devolver lo antes que pueda por si hubiese alguna pregunta que responder. Bien, la ponencia que vamos a presentar está compuesta de una introducción que se centra... gracias, Carlos. Que se va a centrar en el paradigma de salud, después una metodología de desarrollo centrada en usuarios, los resultados y la experiencia del proyecto ENNEFRO y, por último, unas conclusiones. El paradigma de salud es la integración de las TIC de una forma coherente en una infraestructura tecnológica al servicio de los procesos organizativos y asistenciales. Es realmente la integración de las TIC en el proceso de cuidado de la salud. Salud pone especial énfasis en herramientas y servicios que pongan a la ciudadanía en el centro del proceso del cuidado de su salud. Este es un matiz muy interesante y en relación a las anteriores aplicaciones de las TIC a salud, porque se centra más explícitamente en nuevas tecnologías para el autocuidado y el autotratamiento del ciudadano, es decir, del papel pasivo, de objeto pasivo del cuidado de la salud a un papel bastante más activo y por más implicado. Así vemos que los sistemas de salud tienen que tener una visión global del dominio sanitario. La adaptación a las estructuras sanitarias para acomodar e integrar las TIC. Deben de integrarse, o por lo menos las estructuras de diseño de estos sistemas deben de estar preparados con criterios de interoperabilidad, todos los sistemas para la integración a los 3 niveles que deben integrarse estos sistemas. Uno, siempre se habla a nivel de usuario, pero que un sistema de salud sea correctamente diseñado a nivel de usuario no quiere decir que esté capacitado para integrarse a nivel de unidad asistencial. Incluso en este segundo nivel, aunque lo hagamos, no estamos garantizando que se pueda integrar después a un nivel de organización. Tenemos ya que tener presentes en esto, si realmente queremos hacer sistemas verdaderos de salud, como el cuidado de la salud, como un continuo, tenemos que tener en las condiciones de diseño la posibilidad de la integración del sistema de salud a esos 3 niveles. De acuerdo que muchos de estos niveles, por el segundo y el tercero, van a ser decisiones políticas, que no van a estar dentro de los investigadores ni de los diseñadores. Pero nosotros, como especialistas en tecnología, tenemos que dotar a nuestros sistemas de esas posibilidades de integración, de que no se queden en sistemas aislados. Una de las causas de muchas de las aplicaciones TIC en salud no han salido hacia adelante precisamente por no tener esa capacidad de integración, quedarse como un sistema aislado. Y otro fallo, según la bibliografía, es la falta de adaptación de la tecnología al usuario. Como decía el anterior ponente, la tecnología debe estar al servicio del usuario y no el usuario adaptarse o cambiar sus protocolos de actuación en función de la tecnología. Porque esto a la larga y a la corta va a causar rechazo, como hemos visto muchos de nosotros. Centrándonos en la enfermedad crónica,
supone una merma para muchas facetas de la persona que la sufre, más allá de su salud. Por eso, el término cuidados crónicos abarca una serie de servicios, tanto médicos y sociales, como de soporte o apoyo, que van más allá de los cuidados agudos y que sería beneficioso que se empezaran a aplicar incluso antes de que la enfermedad se haya manifestado. ¿En qué consiste el proyecto ENEFRO? En este proyecto se ha investigado la viabilidad del nuevo paradigma de e-salud para la aplicación eficiente de las TIC en el dominio sanitario. Este objetivo era la implementación de un sistema de e-salud para la asistencia remota supervisada de pacientes renales en prediálisis, tratamiento conservador y en tratamiento sustitutivo de diálisis peritoneal. En tratamiento conservador se hace referencia a personas que ya tienen más de 80 años. El tratamiento con diálisis puede presentar sus riesgos y entonces lo que se trata es de preservar al paciente en el mejor estado de salud. En este proyecto intervenían el Hospital Virgen Macarena, el Hospital San Carlos de Madrid, el Hospital de Gran Canaria, Doctor Negrín, y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, también en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y, por supuesto, el grupo nuestro de la Universidad de Sevilla y del CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. ¿Qué metodología hemos utilizado para el desarrollo de este sistema centrado en usuario? Lo que hemos intentado es de seguir el concepto de salud, de tener, en este caso, no hablamos ya de ciudadanos, puesto que son personas que tienen una enfermedad diagnosticada, como es la enfermedad renal, hablamos ya de paciente. Colocar al paciente en el centro del cuidado de su salud. El objetivo metodológico era conseguir un sistema alineado con las necesidades reales de los usuarios finales. ¿Cuáles son nuestros usuarios finales? Pues son los pacientes, los distintos tipos de pacientes y los profesionales sanitarios. Y maximizar la eficiencia del proceso de diseño y desarrollo. Las características principales que teníamos que identificar antes de empezar el diseño. O sea, estamos en la primera etapa de lo que sería acercarnos a un proyecto de desarrollo de ingeniería, que es la recogida de requisitos para después establecer especificaciones, para en el paso siguiente empezar con el diseño. Pero hemos de tener en cuenta que el método clásico de ingeniería de los 4 pasos, requisitos, especificaciones tecnológicas, diseño, prototipo, validación y explotación del sistema o fabricación, dependiendo, no sirve para lo que son los sistemas de salud, porque no tenemos requisitos fijados, unos requisitos fijos de diseño, puesto que estamos tratando con nuestros usuarios finales, son seres humanos en unas condiciones especiales. Entonces, antes de empezar el diseño, pasamos por la etapa de diferenciar los distintos tipos de usuarios, sus necesidades y posibles limitaciones que estuvieran asociadas a esos usuarios. En el concepto de diseño para todos. Si yo preveo, cuando estoy diseñando, empezando el diseño, que puedo encontrarme usuarios con distintas limitaciones, la adaptación a esas posibles limitaciones físicas o cognitivas son mucho más baratas que si hago un diseño cerrado que después tengo que adaptar porque mi usuario tiene una limitación. Entonces, entramos dentro del diseño para todos. Otra importante, y podríamos decir que importante característica de diseño de este tipo de dispositivos, si queremos realmente entrar en la filosofía de salud, es la jerarquización del sistema y la modularidad funcional de los sistemas que vayamos a diseñar. Esto nos permite tener un ciclo de diseño, es decir, un proceso iterativo de diseño, contando con toda la parte de ingeniería de usabilidad y validación de usuarios desde el primer momento. Fijaros que no es un proceso secuencial como en otras aplicaciones de diseño de la ingeniería.
Y esto nos lleva a ese ciclo iterativo de diseño y a una validación continua por parte de los usuarios desde el principio de diseño, incluso antes de comenzar toda la parte de construcción o de toda la parte de realización de software. Aquí tenemos una representación de la metodología que hemos implementado en este sistema. Como vemos, los usuarios están en el centro del sistema y vamos a ir haciendo diseños y hasta el momento que estos prototipos nos lleven a un prototipo que la mejora que vayamos a introducir en ese sistema no compense los gastos que puede ocasionar. Aquí tenemos, ¿no?, los prototipos y todo. ¿Cómo empezamos nosotros a aplicar toda esta metodología? Empezamos viendo los requisitos de usuario y tecnológicos. Nos basamos en dos tipos para meter esas condiciones de ingeniería de usabilidad y validación desde los primeros dispositivos. Hicimos unos cuestionarios a usuarios, teniendo en cuenta los tipos, la clasificación que habíamos hecho de profesionales sanitarios, pacientes de prediálisis y tratamiento conservador y pacientes de diálisis peritoneal, donde las características eran bastante distintas. Entonces hicimos distintos bloques, como pueden ver en la transparencia, en la diapositiva que estamos poniendo, para tratar de localizar. Y después lo que nos dio un resultado magnífico fueron las entrevistas semiestructuradas. Es decir, el llevar una serie de preguntas que hacíamos a nuestros usuarios finales y dejarlos que hablaran, sobre todo después de la primera validación del prototipo. Fue enriquecedor al máximo y fue cuando realmente comprendimos cómo los usuarios finales veían esa tecnología y dónde ellos pensaban que se le podía hacer una mayor ayuda. También teniendo en cuenta, evidentemente, como poníamos al final, como en todos los diseños que son de tipo de aplicaciones sanitarias, que los usuarios finales, por lo menos en una sanidad pública, no son los pagadores. Y eso implica condiciones de diseño muy importantes, porque tenemos que tener también como un diseño tecnológico, como un requisito que nos va a condicionar la tecnología, los costes. Si desde primera hora tenemos esta simple consideración que los usuarios finales no son los pagadores, nos ayudará también incluso a mejorar tecnología. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Pues hicimos un primer prototipo teniendo en cuenta lo que hemos dicho de jerarquización del problema y de diseño de módulos funcionales. Entonces hicimos un primer prototipo que prácticamente nos había costado muy poco. Si había que arreglarlo entero, no nos importaba porque el capital que se había invertido era mínimo. Con ese prototipo de baja fiabilidad, pero que sí nos permitía tener una primera evaluación de los usuarios, tanto personal sanitario como pacientes, distintos tipos de pacientes, nos permitió ir viendo cómo sentían ellos la tecnología y cómo ellos querían que le ayudara esa tecnología. Entonces, vimos que desde un punto de vista de requisitos y tecnológicos se cumplían y empezamos en esa evaluación, esa primera evaluación que ya digo fue enriquecedora a máximo, ganándonos la confianza de los usuarios, que el usuario no dijera lo que nosotros o lo que él pensaba que nosotros queríamos que dijera. Por eso digo que las entrevistas semiestructuradas son magníficas. Los usuarios hablaban de cómo sentían o cómo habían visto. Así llegamos a una serie de conclusiones de ese primer prototipo de baja fidelidad que tenía que ser más simple e intuitivo, que había que incluir a la enfermería. Era fundamental, habíamos estado considerando, hablando nefrólogos y que teníamos que incluir enfermería. Cómo había que separar los comentarios exclusivos para el médico, aplicación móvil de acceso, es decir, teníamos que prever
una posibilidad de acceso a la misma plataforma, porque nos encontrábamos una diversidad de usuarios con 85 años que el móvil le iba a ser imposible, usuarios de pueblos de la sierra donde lo único que sabían manejar es el teléfono con su dial de toda la vida, ¿no? Entonces, fuimos recogiendo todas estas impresiones y por parte técnica vimos la manera de optimizar la vista móvil del sistema, los servicios web y la necesidad de considerar un medio vocal de comunicación con las personas que tenían ya cierta edad o con personas que eran de áreas. Nos encontramos que era bastante población, eran 350.000 personas, un núcleo poblacional de 350.000 personas, las que el único acceso que tenían era una línea telefónica. Entonces tuvimos que dar a esa plataforma las posibilidades de multiplicidad de acceso. No, ya acabó. Bien, entonces ya pasamos con este prototipo de baja fiabilidad que había sido francamente económico, pasamos a modificar el diseño y hacer nuevas pruebas con validaciones, mejorando y viendo, y así alcanzamos ya un prototipo que nosotros lo llamamos de alta fidelidad, porque ya ahí había que empezar a programar, había que empezar a buscar cómo iban a ser los dispositivos que se iban a llevar a casa de los usuarios y toda esa parte. Aquí tenemos una presentación, por ejemplo, de acceso en móvil de la agenda, como aparece en el prototipo ya de alta fidelidad, con un acceso más convencional, ¿no? Y también de móvil. El pilotaje, el prototipo se ha desplegado para el piloto en 5 hospitales, como dijimos al comienzo. No se descartan, incluso ahora ya que están, fijaros que la primera validación que se hizo con pacientes, digamos, era una validación de lo que llamamos en un espacio controlado, era en el hospital. Ahora tenemos que hacer una validación también de estos dispositivos casas de los usuarios de verdad, en un escenario real. Posiblemente tengamos algunas modificaciones que hacer, pero fijaros, al ser modular, por funcionalidad, nos permitirá solamente cambiar aquellos módulos que sean lo realmente necesario para esas mejoras. También hemos pedido el proyecto fue seleccionado para representar a la Universidad de Sevilla en la convocatoria de 2015 de la evaluación de tecnologías que presentó el Instituto Carlos III, y el proyecto ha salido elegido con el título de Evalúa Nefro, que es donde se pretende hacer una evaluación rigurosa y sistemática de aspectos clave para la aceptación del sistema de asistencia remota, analizar el impacto en la salud del paciente, acceso a la atención en salud, impacto económico y viabilidad técnica e institucional, puesto que ya sí se va a intentar de hacer una integración a nivel de servicio. De las conclusiones que hemos sacado, como decíamos, que la e-salud implica la aplicación eficiente e integral de las TIC, poniendo a la ciudadanía en el centro del proceso del cuidado de la salud. Yo creo que es la verdadera aplicación de las TIC al proceso del cuidado de la salud, es esa introducción. Esto conlleva, como también sabemos, una gran cantidad de cambios tecnológicos, como es de pasar de sistemas centralizados a sistemas distribuidos y fuentes heterogéneas de datos. La participación de los ciudadanos supone un empoderamiento que sus necesidades sean correctamente entendidas y respondidas, y que aumente el nivel de aceptación de los sistemas finales. Adaptar la tecnología a los usuarios y no al revés. Evaluación continuada y centrada en los usuarios desde el principio de diseño del proyecto. Eso nos proporciona una valiosa fuente de conocimiento sobre el contexto de uso y cómo los usuarios prefieren el trabajo, y sobre todo, cómo los usuarios ven su problema, cómo lo entienden.
La integración del sistema a los 3 niveles, usuario, unidad asistencial y organización, debe ser tenida en cuenta como una posible manera de facilitar la implantación eficiente de estos sistemas y su traslación a distintos escenarios. Y muchas gracias por vuestra atención.